Algunos cristianos que conozco están bastante confundidos acerca de lo que significa estar llenos del Espíritu Santo. Otros cristianos que he conocido están plenamente aterrados de tan solo pensar en lo que la llenura del Espíritu Santo podría significar. Yo espero que usted haya notado, sin embargo, que para otras personas la idea de vivir la vida día a día bajo el control directo del Espíritu Santo ni los confunde ni los asusta. Es normal. El secreto, que no es secreto, de la vida cristiana es que el poder para vivir como Jesús viene de Jesús. Es solo por el poder del Espíritu Santo de Dios, quien es el Espíritu de Jesús, que nosotros podemos llegar a hacer las cosas que Él nos llama a hacer y experimentar la plenitud de su vida. Y no hay mejor personaje en toda la Biblia para demostrar este gran secreto que el hombre que conocemos como Simón Pedro. Estoy seguro que Pedro es el discípulo favorito de casi todos los cristianos. Y eso tal vez sea así porque conocemos más acerca de Pedro que de cualquiera de los otros discípulos de Jesús. Pero yo creo que también es así por lo mucho que Él nos recuerda de nosotros mismos. Pedro, durante el tiempo que Jesús caminó sobre la tierra, estaba lleno de muy buenas intenciones. Él quería ser el mejor seguidor del Señor. El único problema era que sus metas eran usualmente mucho más altas que su habilidad para alcanzarlas. Él quería ser el discípulo que caminaría sobre las aguas con Jesús. Y vamos a darle crédito, fue el único que lo intentó. Pero su deseo era más grande que su fe y muy rápidamente comenzó a hundirse entre las olas. Él juró que aunque todos los demás abandonaran al Señor, Él lo defendería hasta la muerte. Él hasta empuñó una espada en el jardín de Getsemaní y le cortó la oreja a un hombre llamado Malco. Jesús tocó y sanó la oreja y entonces reprendió a Pedro por ser tan impulsivo. Y denle crédito nuevamente, él fue uno de tan solo 2 discípulos con el valor de ir al lugar del juicio de Jesús. Pero entonces, cuando lo presionaron, le faltó el valor y 3 veces negó tan siquiera conocer al Señor. Algunas veces Pedro usaba su boca antes que su cerebro. Era impetuoso y cabeciduro. En ocasiones su orgullo se le atravesaba. ¿Recuerda la discusión acerca de quién era el más grande entre los discípulos? Pero es innegable que él quería ser un buen seguidor de Jesús. Él quería hacer lo correcto. Escuche estas palabras del apóstol Pablo en su epístola a los Romanos. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso sigo haciendo. Pablo escribió estas líneas, pero Pedro hubiera dicho al instante, sí, ese soy yo, ese es mi problema también. Luego de la resurrección, hizo falta una invitación especial de Jesús para que Pedro creyera que aún lo querían como discípulo. Pero en un desayuno, en una playa, Jesús lo perdonó, lo restauró completamente y le dio una misión para toda la vida. Pedro, él le dijo, apacienta mis ovejas. Fue perdonado y restaurado, pero había perdido toda la confianza en sí mismo que antes tenía. El Pedro que se nos aparece en el libro de los Hechos, sin embargo, es un hombre muy diferente. Él y todos los demás discípulos junto a él han sido transformados. Ya no se acobardaban tras puertas cerradas, atemorizados por los hombres que crucificaron a Jesús. Son audaces, son atrevidos, salen y transforman al mundo entero. Estaríamos tentados de decir que fue la resurrección de Cristo que los cambió, y eso sería parcialmente cierto, porque todo lo demás que sigue emana del poderoso hecho de que Jesús está vivo y que Él conquistó la muerte y la tumba. Pero es más que eso. Antes de ascender al cielo, Jesús les dijo lo que debían hacer. Hasta les dijo que ellos hablarían frente a reyes y harían cosas más grandes que los que Él había hecho. Pero no enseguida. Él les dijo que primero esperaran. Tenían que esperar hasta que ellos fueran llenados con poder de lo alto, hasta que el Espíritu Santo, quien de hecho es el Espíritu de Jesús, viniera sobre ellos.
Entonces, luego de haber sido llenos del Espíritu Santo, se les daría el poder y la sabiduría para hacer todo lo necesario para completar su obra. Esto sucedió en el día de Pentecostés. El Espíritu de Dios vino sobre los discípulos y desde ese momento en adelante todo fue diferente. Con poder, sin temor y habiendo recibido, para usar las palabras de Pedro mismo, todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda, el Espíritu Santo ahora vivía dentro de ellos y Él los llenaba. Vez tras vez en el libro de Hechos se nos dice que los discípulos fueron llenos y cada vez ellos fueron capacitados para vivir en santidad, predicar con denuedo, orar con poder y confiar que Dios haría cosas imposibles para la gloria de Jesús. El secreto no tan secreto de la vida cristiana es el Espíritu Santo y nuestra disposición de permitirle al Espíritu de Cristo que ya vive en nosotros que nos controle. Esa es la esencia del famoso mandamiento en Efesios que dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. La Biblia enseña claramente que en todo discípulo de Cristo vive el Espíritu Santo. Eso significa que su Espíritu, el Espíritu Santo, vive en nosotros. Pero no muchas de las personas en quienes vive el Espíritu Santo son controladas por Él. Eso requiere un acto consciente de rendirse y es una entrega que tiene que repetirse todos los días. Una mejor traducción de ese verso podría bien ser: sigan siendo llenos del Espíritu. Hay un tema común que corre a través de estos valores centrales que desesperadamente estamos tratando de dominar. Ya hemos hablado de aprender a orar, pero no es cierto que una de las razones principales por las cuales oramos es porque nosotros no estamos en control. Dios sí lo está. Y por eso oramos para declarar que nosotros dependemos totalmente en Él. Y para pedir que Él conforme nuestras vidas y nuestros corazones al de Él. También hemos aprendido que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Somos sus mayordomos. Cuando diezmamos o damos de nuestros recursos, se los estamos devolviendo a aquel que ha sido su dueño desde el principio. Y, esto es importante, nosotros estamos cediendo el control. Conocer y obedecer la palabra de Dios es el fundamento de todo verdadero éxito, precisamente porque nosotros queremos y necesitamos vivir bajo su control. En realidad, el discipulado tiene todo que ver con colocar nuestras vidas bajo el control de Dios. Solo podemos lograr eso cuando nos rendimos completamente al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo que vive en nosotros. Pedro aprendió a vivir su vida sometido constantemente al Espíritu de Dios. Y el Espíritu suplió todo lo que él necesitaba para vida y santidad. Eso es lo que yo también anhelo.